buenas, bienvenidos a otro Crawler video. El día de hoy, como podrán haber visto en el título, vamos a hacer un análisis de las Wake Cups, o también conocidas por su nombre en español, las Despiercafé. El nombre más indefendible que se ha creado en la historia de Yu-Gi-Oh! Este video forma parte de una sección de 6, 7 o quizás algún video más de diferentes momentos en los de que cuando salen cartas nuevas que pueden apoyar de alguna manera al arquetipo que yo juego, como podrán saber es el Crawler, hago un análisis diciendo sus pros, sus contras, cómo se pueden utilizar, en qué tipo de construcciones pueden ser más probables, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar de estas 4 cartitas que se me fueron acumulando y que aprovechamos, que son todas partes del mismo universo, para mencionarlas todas en conjunto. Las Wake Up salieron en 4 sets de expansión principales consecutivos, una carta en cada uno. Es decir, Konami nos fue dando de a poquito diferentes herramientas para facilitar, agilizar, potenciar los arquetipos de volteo. Estas cartas, no todos sus efectos son aplicables o son útiles para el deck Crawler, solo algunos de ellos. Pero eso no quiere decir que el resto de los efectos sean en sí mismos malos. Quizás en otro tipo de decks que tengan mecánicas diferentes, que tengan una forma distinta de jugar, funcionen. Pero este video va a estar aplicado para el arquetipo que yo juego. Es cierto que voy a mencionar 2 arquetipos más de volteo posiblemente, o capaz que 3, pero no va a estar centrado de ninguna manera en eso. Todas coinciden en algunas cuestiones obviamente estructurales, como que todas son de atributo de viento, tipo Aqua. ¿Esto tiene alguna importancia? Pongámosle que no. El hecho de que sean de viento no ayuda, porque los Crawlers son de tierra, por ende no tiene sinergia por ahí. El hecho de que sean de Aqua, por ahora no le veo ninguna importancia. Ahora, el hecho de que sean de viento puede que a futuro pueda llegar a ser importante por la nueva fusión Shaddoll, que requiere un atributo de viento para ser invocada. Por esa razón, tienen cierta sinergia con ese arquetipo y también con cualquier arquetipo que quiera usar esa fusión de Shaddoll. Después, en cuanto a los niveles, tampoco encontramos sinergia, ya que tenemos 2 que son nivel 3 y 2 que son nivel 7, que no coinciden con los nivel 2, que son los Crawler. Quizás no se hace mucho XC en el deck el que yo juego, que es más de Link, pero bueno, si hubiesen sido nivel 2, aunque sea, se pueden haber usado para algún rango 2. Lo que vamos a hacer es ir cronológicamente repasando cada una de las cartas que fueron saliendo y explicando los efectos que tienen, cuáles se usan, cuáles no, qué cartas yo he incluido, qué cartas yo he probado y qué cartas finalmente he descartado, o en algún sentido qué reflexiones tengo de cada una de ellas. Los puntos en común que tienen, y esto antes de meternos de lleno en lo que va a ser el análisis, son que todas tienen 3 efectos. Un efecto en mano, que suele ser el efecto más importante, un efecto en campo, que suele ser el efecto menos importante, y un efecto de volteo, que esto va a ser lo más variado y que vamos a ver que algunos están muy buenos, otros parecería que no tienen ningún sentido. Nos vamos hasta julio del 2025 en Duelist Advance, donde salió la primera de estas cartitas, la Wake Up Mocha, que acá la pueden ver, igual seguramente ponga una imagen para que se vea mejor y para que se pueda también leer el texto con claridad. Wake Up Mocha, hace poco, en el primer video de esta sección, hicimos un análisis de Treasure Panther, que tiene un efecto muy parecido, y por ende hablamos de las implicancias más importantes que tiene el primer efecto de Mocha. Por ende, si te interesa ver los combos que puede llegar a abrir, cómo se utiliza, y obviamente la potencia, que realmente es mucha, y la consistencia, que realmente es mucha, que le hace ganar al arquetipo Crawler, te recomiendo que, bueno, vayas a ver el video, que seguramente está la miniatura en pantalla, y también la etiqueta por allá arriba para que si te apetece lo guardes para después, o inclusive lo veas ahora mismo antes de ver muchas cosas que te voy a decir, que seguramente te serviría tener esa información previa. El primer efecto de Mocha es bastante sencillo. La tenemos en mano, activamos efecto seleccionando un monstruo boca abajo en el campo y la invocamos. Automáticamente que se invoca, se voltea el monstruo que está en campo. Un efecto fantástico. Anteriormente, antes que exista esta carta, si ven también hablamos de la existencia del Kagagabara Knight, que lo tendré por ahí, pero que hace básicamente lo mismo, aunque es una carta que no estaba pensada por los decks de volteo, no había casi ninguna forma de voltear de forma accesible y rápida a los flips en el turno 1. Esto para todos los decks flips, que sus buscadores, que sus extensores, que sus mejores cartas requieren voltearse, hacía de que sean demasiado lentos. Porque si yo tengo un buscador que está buenísimo porque me busca una carta que necesito, pero no la puedo voltear en el turno 1, no me sirve para nada. Eso cambiaba muchísimas construcciones a que básicamente no pongas esos buscadores y que te dediques simplemente a poner las cartas que interaccionen con el oponente, haciendo de que el deck sea más lento aún. Ahora, existía Book of Takyu, que lo voy a poner en pantalla, que hace solamente eso, voltea un monstruo, pero es una carta magia que solamente es eso.
te da ese efecto. En cambio Mocha, además de darte el efecto de volteo, te da un cuerpo extra. Que este cuerpo extra para un deck Link como es el Crawler va a ser vital. Esto en combinación, por ejemplo, con Receptor, que es el buscador del deck, o con Dentrit, que es el Foolish Wheel del deck, que podemos tirar cualquier cosa, inclusive una carta como puede ser Harp Horror, que se conecta perfecto con lo Crawler y que nos da la habilitación a tener esta cartita que es Minmel, que bueno, a través de ella podemos invocar al monstruo jefe del deck, que es este muchacho. Y tenemos combo. Antes, si no teníamos a Soma, que es la mejor carta de todo el deck, no podíamos jugar. Ahora, si tenemos a Mocha más cualquier Crawler, podemos jugar. Por ende, Mocha revoluciona el deck y yo lo utilizo a 3 copias. Siempre es útil. Es verdad que te baja un poco la consistencia en el sentido de que por sí misma no hace nada, pero es muy poco probable de que no la puedas usar. Porque ya sea que robas Soma o que robas alguno de los Crawler que vas a usar a más copias, que son los que permiten jugar a hacer combo, Mocha siempre va a ser la que lo habilite. Es una carta excelente. El siguiente efecto, y ahora ya nos metemos en efectos que van a ser bastante irrelevantes, es que cuando está boca arriba en el campo, durante la fase final se puede voltear boca abajo. Este efecto realmente no sirve de mucho. Lo que se puede especular es que se puede utilizar para poder generar triggers de efectos que se activen cuando cambien posiciones de batalla. Que algunos decks de volteo tienen efectos que se triggerían cuando se cambian posiciones de batalla, no es el caso de los Crawler. Por ejemplo, hay una carta que se ve hace poco, creo que en Doom of Dimensions, que se llama la Esfinge, no sé qué cosa, la voy a poner en pantalla para que la vean, que se invoca de mano a cementerio cuando cambia la posición de un monstruo. Y tiene un efecto que está interesante en el turno del oponente. Entonces quizás de alguna forma podrías usar el efecto de este último momento que se voltea para que si tenés ya pudiste poner en el cementerio esa carta, usarla en el turno del oponente. Así todo, quédense tranquilos que ese efecto no lo van a usar nunca porque lo que normalmente va a pasar es de que Mocha la vas a usar para material de Link una vez que lo utilices para voltear un Crawler. Y el último efecto es el efecto de volteo, porque son todos monstruos de volteo, que es que seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo, le sumamos 1000 puntos de ataque y en la fase final lo enviamos al cementerio. Es un efecto que prácticamente no vamos a usar nunca. Ya la anterior no lo usamos casi nunca, este menos que menos, como digo, es muy poco probable. Una vez me pasó que en un duelo que tuve tenía que hacer el OTK, el campo de rival estaba casi vacío, y por el efecto de Mocha gané, porque esos 1000 de daño me dieron la victoria, pero una vez en toda mi vida. Ahora sí, el efecto de que podés usarlo para el oponente y que un monstruo se vaya del campo no es muy bueno. Quizás si el oponente depende mucho de un monstruo y ese monstruo no es inmune a selección, y es un monstruo que no te puede sacar de encima de otra manera, puede ser que lo termines usando, pero normalmente lo que va a pasar es que si lo usas con un monstruo, el oponente lo va a sacar del campo antes de que sea la fase final para que no le afecte el efecto de Mocha. Mocha es increíble, Mocha cambió el deck para siempre y se usa. Yo al menos la uso 3 copias y es una buena carta, así que recomendable. El Wake Up empezaba siendo un arquetipo útil para mi deck. Continuamos, nos vamos un poquito más adelante, si no me equivoco en noviembre del 2025, en Doom of Dimension con Wake Up Maquia. O en este caso, Maquia Despierta Café. Maquia es una carta de cuando todos leímos por primera vez dijimos, wow, qué efectazo, qué increíble. Y que finalmente en la práctica termina quedándose bastante corta. ¿Qué hace Maquia? La revelamos en mano, revelamos otro monstruo de volteo, invocamos a los dos directamente. Increíble. Obviamente el hecho de poder usar cualquier monstruo de volteo, inclusive uno de nivel 9 como es Deus, que no se puede invocar de otra manera por sí mismo, es algo que parecería ser increíble. Simplemente con Mocha en el campo puedo poner cualquier cantidad de cartas de volteo, como el Pot of Forbidden, que lo pongo en pantalla, que es una carta brutal, y la puedo invocar de forma accesible. Maquia, te permitiría acceder a cualquier flip sin gastar la normal summon, lo que es increíble. Ahora tiene un gran problema, y es que depende siempre de que tengas un campo establecido y que esta carta sea la última que finiquite poniendo un flip potente, o que tengas otras cartas además de ella para poder jugar. Imaginemos que robamos Maquia y Receptor. Genial, revelo Maquia, invoco Receptor y Maquia boca abajo los dos. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Si no tengo Mocha para voltearlo, me quedo con dos cuerpos que no pueden hacer absolutamente nada. Ahí se termina el combo. Por eso esta carta es complicada de usar. Yo creo que algunos decks, como puede ser por ejemplo, quizás, no sé, el Eneacraft, si el Eneacraft, que igual no lo necesitaría, pero que solo invoca boca abajo, quizás le podría servir, aunque no entiendo para qué, porque todos los Eneacrafts invocan a sí mismos. Quizás en algún deck que de alguna forma tenga tantas búsquedas que pueda permitirse buscar dos flips y que uno sea Maquia y que otro sea uno muy potente como Deus, podía usarlo. El deck Crawler puede hacer esas dos búsquedas, con manos muy particulares las puede hacer, pero no vale la pena. En ese caso, si querés usar a Maquia, sería una construcción en la de que vos
Una de dos. O no juegues con prácticamente ninguna carta que no sea monstruos de volteo súper potentes y por ende intentes jugar a todo o nada con cartas que te ganen el turno del oponente y te lo bloqueen absolutamente, cosa de que puedas siempre setear un monstruo potente. O usarla a una sola copia y arriesgarte a eso. Por ejemplo, robo magia. Sé que la tengo, gasto a normal summon, empiezo a hacer combo. Y cuando tengo la primera búsqueda que puedo hacer universal, como por ejemplo la búsqueda que nos da esta cartita, me añado uno muy potente para después aprovecharlo con magia. Entonces en ese sentido sería una carta muy situacional. Lo mismo al revés. Y ya sé que robé el Wardog, que te rompe el turno del oponente solamente dándose vuelta, bueno, me puedo buscar a magia, porque ya sé que esta carta vale la pena ser invocada. Pero la realidad es que, como digo, depende mucho de las manos, depende mucho del contexto, lo que le hace una carta que no termina de ser consistente aplicarla a tu deck. Mi recomendación, una o dos copias. Si vas a usar una copia, me parece que es sí o sí para buscarla a través de algún efecto cuando tengas un monstruo potente. En ese sentido, recomendable siempre tener al menos dos monstruos potentes para que si robas uno poder buscar el otro. Y si no, usarla dos copias por una variante que voy a explicar un poco más adelante cuando hablemos de la última carta del arquetipo. Pero paciencia. Ahora quedan dos efectos igualmente, que igual son menos importantes. Por un lado, si está boca arriba en el campo en la fase final, seleccionamos una carta boca abajo en el campo y la enviamos al cementerio. Este efecto puede tener sinergia con algunos decks de volteo que normalmente tienen esa característica de que también juegan con las posiciones de monstruos del oponente. De esta manera, si por ejemplo le hicimos Book of Moon a un monstruo del oponente, después con el efecto de magia lo tiramos al cementerio. O sea, nos deshacemos de ese recurso. También puede pasar que, por ejemplo, si jugás con Book of Eclipse, que es una carta muy potente y que te permite voltear todos los monstruos del oponente, al final del turno van a volver a estar boca arriba. Entonces con magia te puedes hacer de un recurso para quitarle robos al oponente o bueno, para hacer algo por ese estilo. Lo que sí tiene, y que si no me equivoco sí que es un problema, es que es solamente durante tu fase final. Entonces no se puede usar en el turno del oponente este último efecto, que sería mucho más interesante poder hacerlo en el turno del oponente, pero bueno, para ir segundo, ponele, aunque es un efecto ultra lento, te podría servir. Por último, el efecto de volteo es el peor efecto de volteo lejos que existe, porque lo que hace es que seleccionas un monstruo boca abajo y lo das vuelta boca arriba. Algo que no tiene mucho sentido. Esto parecería tener sinergia con el arquetipo Mimigul, que te permitiría voltear los monstruos del oponente para poder, bueno, encarar tus efectos. Pero el problema que tiene es de que para qué voy a querer voltear una carta para voltear otra. O sea, imagínate que tengo a Wardog, o tengo a Receptor, mejor dicho, una carta que quiero voltear. La invoco con magia. ¿Y qué voy a hacer después? ¿Voy a voltear primero a magia para que magia active ese efecto y voltear de nuevo a este monstruo? O sea, está bien, ganaría un cuerpo extra, lo entiendo. Pero directamente volteamos siempre al monstruo que queremos. Más cuando es una carta que queramos interaccionar. Imaginemos que en el turno del oponente queremos usar este efecto de magia para voltear a Deus. Pero si ya de por sí teníamos a, por ejemplo, el Borrel War Dragon para voltear a Deus, vamos a querer voltearlo en el timing exacto. No vamos a querer voltearlo después de que se active esta carta. Realmente es una carta que, salvo para los Mimigul, que lo puede usar con los monstruos del oponente y que te permitiría hacer que se encadenen esos efectos tan potentes que tienen, para el deck Crawler nunca va a ser utilizada. Llegamos al 2026 y nos encontramos con Wake Up Earl, que otra carta que cuando yo leí pensé, la última vez que leí la última Wake Up me ilusioné y al final no funcionó, pero esta vez parece que verdaderamente va a funcionar. Wake Up Earl tiene un efecto que parecería ser muy bueno, pero finalmente tampoco termina funcionando, y de hecho yo considero que es la peor de todas las Wake Up. ¿Qué hace Wake Up Earl? Bueno, Wake Up Earl la revelamos en mano, descartamos cualquier monstruo flip y le invocamos boca arriba o boca abajo. Eso hace. O sea que es la única carta que por ahora, en su accionar, no hace nada en particular, solamente se invoca. Ahora, combinada con un deck como el Shadol, otra cosa. Descartamos por efecto, buscamos a buscar, invocamos. Para el deck como Crawler no afecta mucho, porque descartamos un monstruo de volteo. No podríamos descartar, por ejemplo, un Min-Meld para empezar a jugar a través de Min-Meld. Tampoco podríamos descartar un Arpa, porque tenemos que descartar un monstruo de volteo. Si en vez de descartar un monstruo de volteo podemos descartar cualquier carta que querríamos, sería otra cosa muy diferente, pero desgraciadamente eso pide esa carta. El deck Crawler, como encima juega con 3 copias de Irsu, mínimamente para mí una copia de la corona para jugar al mismo tiempo con el Arpa,
más alguna otra carta que puedo usar de complemento, más las cartas magias y demás, no es como por ejemplo en Neacraft, que quizás sí pueda usar solo monstruos de volteo. Te necesitas otras cartas además. Esto hace que no sea tan probable de que la puedas utilizar. Esto también aplica con Maquia, que no lo mencionamos. Es un tema de recursos, de cantidad de recursos. Si yo, por ejemplo, tengo una mano de 5 para empezar, que siempre quiero ir primero, y quiero invocar a Earl la invoco y no va a hacer nada por ahora. Ahora vamos a ver lo que hace, pero no va a hacer nada. Es decir, ya gasté un recurso que tira al cementerio y que encima no hace nada en cementerio, porque no activan efectos las cartas que usamos en este deck en cementerio. Salvo que lo fusiones con un Shadow. Pero no podrías hacer el combo entero Shadow, sino podrías aprovechar algún recurso de la parte Shadow, ¿no? Y andar a robar esa pieza del motor, pero bueno. Imaginemos el caso normal. Descartamos una carta cualquiera Crawler. Un Deus, ponele que mano no nos interesa tenerlo. Usamos esta carta, la invocamos boca arriba, boca abajo. Nos quedan 3 cartas en mano. Y tenemos que sí o sí poder jugar. Porque ¿qué? Ya la invocamos. Es un monstruo de 2700 de ataque. Buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos jugando? Dependes de una mano muy específica en la de que además de poder descartar una carta que posiblemente no va a hacer nada, las demás cartas que te queden te permitan jugar. Ahora, el efecto que tiene es que durante la fase final, nuevamente un efecto durante tu propia fase final lentísimo, podemos seleccionar un monstruo en el cementerio que sea de volteo y lo invocamos al campo boca abajo. Interesante. Es un muy buen efecto. Esto está bueno porque a través de esta carta podemos mandar cualquier monstruo de volteo al cementerio de forma muy fácil. Entonces, a través de esta combinación de cartas, podríamos acceder a cualquier flip. Cosa que nos permitiría, por ejemplo, ir por el Wardog, una carta potentísima. Ahora, ¿es factible esto? La realidad es que, como acabo de decir, normalmente no termina siendo factible. Es mucho más fácil usar el Subterror Behemoth a través de la parte Shadow para poder hacer la propia búsqueda con el Behemoth y añadirnos Wardog, que al revés, que hacerlo a través de tirarlo y justo tener a esta carta y tirarla. Es bastante poco probable poder usar esta carta. Además, tengamos en cuenta de que todas las cartas Wake Up no te dan ventaja, solamente te permiten hacer cosas con las cartas que tenés en mano. O sea que si siempre vas a querer tener una Wake Up, que normalmente va a ser Mocha, más un Crawler, ya gastaste 2 cartas que son de volteo las dos encima. Entonces para jugar casi siempre tenés que gastar las cartas de recurso de volteo, sin contar las hand traps, sin contar las demás. Earl pierde mucho. Lo que sí podría ser útil sería para, por ejemplo, nuevamente, como hicimos con Maquia, si sabemos que ya tiramos un recurso al cementerio y que vamos a tener una búsqueda y que tenemos un recurso extra en mano para descartar, esta es la opción. Es en casos muy particulares. Por eso nuevamente a una copia para buscarla a través del efecto del Behemoth Subterror podría ser una carta interesante para usarla de esa manera cuando sabemos que podemos darnos el lujo de tirar ese recurso al cementerio. El efecto de volteo es el mejor de todas las Wake Up, que es enviamos al cementerio cartas boca arriba que controle el adversario igual a la cantidad de monstruos de volteo que controlemos nosotros, hasta el número. Este efecto está buenísimo. El problema es de que no vale la pena usarla para eso. O sea, si ponele que justo tenemos combo y no necesitamos esa carta del cementerio que vamos a utilizar, la invocamos y la usamos en su efecto normal. Y es un buen efecto. Pero bueno, yo no la estoy usando actualmente. Tengo que probarlo un poco más. Yo cuando salió me compré 3. No lo usé nunca al final. Pero la verdad es que a mí no me termina de convencer. Al igual que en Maquia, si estás buscando un deck que tenga mucho combo, que tenga muchas oportunidades, que tenga muchas herramientas, una copia cada una y ya está. No hay más vueltas que darle. Como mucho, 2 para ese hipotético caso que voy a mencionar más adelante. Estos 2 se aplican de la misma manera. Circunstanciales, nunca 3 copias y pueden dar mucha potencia en casos muy específicos. Cerramos con la única carta que no tengo, que fue la Ultimate Salient que salió en Blazing Dominion, que es una carta que revoluciona completamente el deck nuevamente y que habilita de forma constante y consistente la posibilidad de jugar con carta Shadow, que es Wake Up Kuro, que no la tengo en físico todavía, pongo imagen en pantalla. Wake Up Kuro es la buscadora de cartas Wake Up, y no solamente de cartas Wake Up, sino de cualquier flip de viento. En la mano revelamos Wake Up Kuro, añadimos cualquier monstruo de viento de volteo a la mano y después descartamos una carta. Precioso efecto, porque esta sí podemos descartar al Arpa, esta sí podemos descartar a Midmel, esta podemos descartar a la carta Shadow también, e inclusive podemos añadirnos a Wendy, la Shadow, descartarla, acceder a un Shadow desde el cementerio, y después si teníamos por ejemplo a Mocha, voltearlo y si la Normal Summon ya empezar a jugar a través de Behemoth Subterror. Fantástica carta, una carta que no es que es un one card combo porque
no lo es en sí mismo, al menos en el deck Crawler no, capaz que en el Shadow sí, pero sí es una carta que en casi todas las manos, cuando la robás, te permite jugar un montón. Porque aparte, imaginemos lo siguiente, tenemos la posibilidad de jugar con estas dos cartas. Bueno, cuando las necesito, las pongo una copia cada uno, le busco con Kuro. Si ya robé Mocha, si ya robé el Treasure Panther, si puedo jugar sin esos volteadores, pero necesito estas cartas potentes para tener esos efectos adicionales cuando cierre mi turno, buenísimo. Tengo a Kuro para buscar la que necesite yo. Eso le da una versatilidad, y el hecho de que estas dos cartas sean factibles es porque existe Kuro. Si no existiría Kuro, no se usarían estas dos cartas. Al menos para mí no sería factible en el deck Crawler usarlas. Ahora, aparece Kuro, la podemos buscar, listo. Fenomenal. Además podemos buscar, por ejemplo, a Whirling Whistle, que es una carta Floodgate tremenda contra magias y trampas del oponente. Es de viento. El Sonic Jammer, que bloquea por 2 turnos las magias del oponente. Ese efecto es terrible. Yo cada vez que puedo la uso para usar el Sonic Jammer, porque la que haces en tu propio turno la volteas, el oponente no la va a poder negar seguramente y no puede activar magias en todo su turno. Kuro es fantástica. Yo lo uso a 3 copias. Ahora, los otros efectos de Kuro son buenos. Más que nada el que tiene en campo. Es el mejor efecto en campo de todos. En campo, como efecto rápido, permite voltear boca arriba un monstruo de tu campo. O de cualquier campo. Es genial. Es un volteador más. Y volteador rápido. O sea, en el hipotético caso de que tenés una mano un poco corta, vos a Kuro lo volteás en algún momento del turno con, por ejemplo, el efecto de Borrelward, que casi siempre lo usamos en el propio turno. Y eso nos permite acceder a 2 volteadores en el turno del oponente. Es fantástico. Inclusive, el efecto que tiene Kuro de volteo es que seleccionamos un monstruo boca arriba y lo volteamos boca abajo. Entonces, imagínense la siguiente secuencia. Podemos, por ejemplo, voltear en nuestro campo a Deus Ex Crawler, a Spin o algún monstruo Crawler. Además, tenemos volteado boca abajo a Kuro. Entonces, volteamos primero a Kuro, activamos efecto, volteamos abajo un monstruo del oponente, por ejemplo, a un deck de Link lo incomoda muchísimo, o un deck de Syncor también, interaccionamos, y una vez que interaccionamos, ya queda habilitado el efecto de Kuro para voltear el otro monstruo que tengamos. O sea, de que a través de Kuro podemos acceder a 2 volteos por turno. Kuro es preciosa carta. Si querés usar todo el motor, lo recomendable, a mi parecer, dependiendo el tipo de deck que juegues, si juegas a 40 cartas, 3 Kuro, 1 y 1, no hay más vueltas. Ahora, yo como juego a 50 y a veces 60 cartas, porque así me permite usar el motor Shadow, puedo jugar con Logorcus, puedo poner algunas cartas de complemento, prefiero jugar con 3 Kuros, 3 Mochas y nada más. Pero si a vos te gusta y querés probar las otras dos, puedes jugar con 3 Kuros, 3 Mochas, una Maquia, una Earl. El problema más que nada va a ser cuando robes a esa Maquia o a esa Earl, cuando no puedas, que no te sirvan para nada. Yo prefiero, en ese caso, no usarlas. Como mucho, elegí una de las dos y usala. Que en el debido caso, para mí sería Earl. Es la que más puede funcionar. Porque Earl, bueno, es subjetivo. Ambas dependen de otra carta en mano para hacer jugadas. Ese es el problema que tienen ambas. El arquetipo de Wake Up es bueno. Realmente funciona. Ya con Mocha solo era súper importante, pero la aparición de Kuro y cómo Kuro permite utilizar las otras cartas es fantástico. Además, hay una posibilidad, y es a través de Mimigul Maker, que no la tengo en físico para todo de conseguir, que la ponga en pantalla. Mimigul Maker nos permite añadir un monstruo a la mano de flip, pero a través de una búsqueda aleatoria. O sea, seleccionamos 2 monstruos de flip en nuestro deck, uno va al campo del oponente aleatoriamente y otro va a nuestra mano. Esto para el deck Mimigul es fantástico, pero para los demás decks no es tan útil porque es una búsqueda que no siempre te da lo que necesitas. Ahora, a través de Kuro, podemos, por ejemplo, seleccionamos Kuro más la Wake Up que necesitemos en mano, ¿no? O sea, necesitamos, por ejemplo, justo necesitamos Maquia. Bueno, añado a Kuro más a Maquia. Si robo Maquia, perfecto, tengo la que necesitaba. Ahora, si robo a Kuro, Maquia se va al campo del oponente, robo a Kuro, Kuro activo, busco la otra Maquia. Por eso antes les dije que podíamos usar Maquia y Earl a 2 copias. Porque si lo queremos usar a través de la búsqueda, entre comillas, indirecta, con Mimigul Maker, podríamos usar 2 de cada una para asegurarnos siempre que si robamos Mimigul Maker, podemos tener la Wake Up que queramos. Que no es poco decir que podemos tener la Wake Up que queramos. Porque, bueno, la única que no podemos tener es Kuro. Porque si robamos la otra, no la vamos a poder tener. Kuro es la única que no podemos buscar porque es la que busca. Pero bueno, de todas formas, justamente Kuro lo que tiene de bueno es que nos habilita los efectos de los demás. El efecto en sí mismo que tienen es el importante. Por eso, siempre que podamos robar la otra que necesitamos, vamos a estar contentos.
aprobado completamente. Yo recomiendo mucho su uso. Además, cuando salga el Link Shadow, tener muchas cartas de viento en tu mano o tener la posibilidad de jugar va a ser una gran oportunidad. Además, como habilita el combo Shadow, varias de ellas, como son Earl o como son Kuro, también se puede combinar. De hecho, el deck Kerler a futuro debe ser mínimamente con 5 cartas Shadow. O 4, yo diría 4 cartas Shadow en main, 2 o 3 en extra deck. Y para mí es obligatorio. 2 es obligatorio usar en el deck Crawler, aunque no uses a Kuro. O sea, hasta antes de Kuro era obligatorio usar 2. Ahora mismo, usar 4 no te hace daño. Pero bueno, esto es todo el video. Díganme qué opinan. Me parece un video fascinante de un montón de cartas que posiblemente nunca hayas escuchado su utilización en este deck o en otros decks. Así que, si te gustó el video, te agradezco mucho tu suscripción, tu comentario, tu like. Y próximamente analizaremos otras cartas posiblemente no tan importantes como las que hablamos hoy, que son muy importantes para el deck, pero sí que son interesantes de hablar. El próximo video, ¿de qué hablaremos? Bueno, digamos, vamos a hacer una encuesta. Si alguien contesta, lo aprovecho y si no, lo que yo quiero. Podemos hablar del Link 2, que es el Emblem Dominion, Rahamu, que nos permite habilitar las cartas War Legacy grandotas. Podemos hablar del Mimigold Flower, que es un buscador universal de flips que podemos usar a través de Mimigold Maker. O podemos hablar del soporte de las Charmer para arquetipos de volteo con Possessed Resonance. La que a ustedes más les guste, hablaremos de ella en el próximo video. Sin más preámbulos, nos despedimos. Hasta el próximo video.